Hablábamos hace un ratito de una situación que se está dando en el sector agropecuario respecto a la retención de la liquidación de divisas, que en algunos casos es de cosecha ya vendida, comercializada, y en otros de cosecha retenida. Pero lo cierto es que el economista Sergio Chouda, ayer a través de sus redes sociales, hizo un análisis de la situación del sector agropecuario, de la retención de las liquidaciones, y llegó a la conclusión de que era la mayor retención en liquidaciones, es decir, la mayor caída en liquidación de divisas del sector agropecuario en los últimos 13 años. Es decir, muy impactante esta situación, sobre todo porque impacta en las finanzas de un país que no debiera tener condiciones objetivas de faltante de dólares. Vos pensás que no se está importando, es decir, que no hay demanda del comercio exterior de dólares, que habitualmente es uno de los problemas de restricción externa seria que tiene la Argentina. Por otro lado, Argentina no está creciendo, de modo que tampoco está teniendo una restricción externa muy severa. Pero aún así hay una presión sobre el tipo de cambio muy importante. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay una presión sobre el tipo de cambio si no hay condiciones objetivas de que haya una demanda de dólares que lo justifiquen? Bueno, lo que hay aparentemente es justamente una retracción en la oferta de divisas, una retracción en la oferta de dólares. ¿Por quiénes? Por quienes producen los dólares, que en general es el sector agropecuario. Por todo esto, y también para hablar puntualmente del sector, nos hemos comunicado con alguien que conoce muy bien el sector agropecuario, que es Pedro Peretti. Pedro es exdirector de la Federación Agraria, hoy integra el Grupo Arraigo, y es una de las personas que, a mi modo de entender, mejor explica por qué ocurre lo que ocurre en el campo, en las circunstancias actuales, pero también haciendo un poco de memoria, ¿no? A nosotros nos gusta ir y venir de la actualidad y poner un poquito de profundidad a las explicaciones de coyuntura. Por eso es que convocamos en este caso a alguien que lo hace muy bien. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Adrián Molano, Fabiana Sonado, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Buen día. Un gusto y gracias por la presentación, eso de que mejor explica. Bueno, lo explicás muy bien, Pedro, lo explicás muy bien. Entiendo aparte que sos muy consultado por personas que están en situación de función pública para preguntarte, ¿qué es lo que está pasando con el campo? ¿No? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? Creo que hoy mismo te hacen ese tipo de preguntas, quizás de modo más sofisticado, pero sos una especie de gurú nacional y popular para muchos funcionarios que... No, un cambio. ¿Cómo? Bajame un cambio, me pone mucha responsabilidad. Bueno, Pedro, ¿qué está pasando con el campo? Te traslado esta pregunta. ¿Están reteniendo, como dijo el economista Chouda, están reteniendo liquidación de divisas, de exportaciones? Sí, claro. Lo mismo que pasó el 15 de enero del 2015 con Kicillof. Claro. En esa época también le hicieron a Axel... aquella época Axel tuvo dos ataques golpistas contra su gestión. El primero fue el de la Shell, cuando, no sé si te acordás, el dólar estaba a 6 pesos y el secretario de Energía Aranguren salió a comprar a 7.25, un peso más, que fue un claro intento de golpe de Estado, que nunca se denunció eso en esas condiciones. Y el segundo, en esa época, era también una retención ostensible, que el Banco Nación sacó una resolución similar a la que sacó ahora, de no financiar a los que tuvieran soja. La retención se produce por varios motivos. La pandemia ayuda a la retención. La bajante del Paraná también ayuda a la retención, porque hay muchas dificultades para cargar los barcos en este momento. El Paraná está en su nivel más bajo, qué sé yo, de los últimos 20 años. Eso trajo un costo adicional, porque no se pueden cargar todos los barcos en Rosario. Eso también trajo una retracción un poco en el precio de la soja, supongo. Eso no lo tengo muy claro. Pero sí lo que tengo claro es que no se puede analizar la retención de soja si no se analiza el contexto de productores agropecuarios que producen soja, en donde apenas 2.500 productores producen el 60% de la soja, con lo cual que esos tipos se claven y no te vendan, que son muy pocos, alcanza para la retención. Pequeños y medianos productores venden enseguida, cosechan y venden. Yo coseché y vendí, porque tuve que pagar, porque necesito vivir, porque tengo que pagar el agua, la luz, el teléfono, qué sé yo. Esos tipos no necesitan vender. Acá hay tipos que cosechan miles y miles de quintales y que retienen. Y lamentablemente, los poderes públicos lo único que hacen es lamentarse sobre esa decisión, pero nunca van
atacar las causas de la decisión. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí, Pedro, entonces vos marcaste 3 elementos de contexto que son muy interesantes para desarrollar. Uno, vos decías, yo coseché y vendí porque no tengo espalda. Si no cosecho, si no vendo rápido, no tengo el ciclo de producción del sector agropecuario. Esto mucha además gente... no puedo vivir. Claro, vos comercializás para poder tener un ingreso, pero además el ciclo de producción es un ciclo de producción continuo. Es decir, vos tenés que vender para comprar insumos que te permitan sembrar para después volver a cosechar. Exactamente. Digo, esto desde la ciudad en general muchos no lo tienen en el radar. No consideran que todos los actores del campo tienen espalda para cargarse 3, 4 cosechas sin vender porque tienen forma de invertir. Bueno, eso vos decís, ¿cuántos son los que están en posibilidad de tener esa espalda de bancarse 3, 4 cosechas sin vender? Y bueno, 2.500 productores hacen el 56% de las hojas. Si le sumás una escaladita más, vos vas a tener que el 80% de los productores solamente hace el 20% de las hojas que se producen en este país. O sea, son todos pequeños y medianos productores. Digo, que sobre los cuales hay que tener una mirada discriminada, que nunca el campo nacional y popular termina de entender cuando toma prácticamente una resolución que hay que discriminar a los productores de acuerdo al tamaño de sus explotaciones agropecuarias. El tamaño en el campo define. Claro. A diferencia que en el sexo, que no define el tamaño define en el campo, es central, califica el tamaño. No es lo mismo tener 2.000 hectáreas que tener 100, que tener 10 y que no tener ninguna, pero eso no se termina de entender, nunca se termina de entender. Hubo una oportunidad, Pedro, estamos en comunicación con Pedro Peretti, productor agropecuario, miembro de la organización Arraigo y ex director de la Federación Agraria. Una oportunidad en el 2008, cuando fue el conflicto, en la reforma que se le hizo al proyecto de la 125, se segmentaba y era, a mi modo de ver, pero no soy un especialista, me especialicé brevemente en el tema porque terminé escribiendo un libro sobre ese conflicto, pero a mi modo de ver era una segmentación que se parece mucho a la pelea histórica de la Federación Agraria, que se parecía mucho. Segmentaba, mira, la mejor segmentación la hizo en el 2015 Axel Kicillof cuando hizo la mayor transferencia fue la política pública de mayor transferencia hacia los pequeños y medianos productores. Transfirió en ese momento 3.000 millones de pesos, con el dólar creo que estaba 7, casi 8 pesos, a pequeños y medianos productores devolviendo retención. Esa fue la más... El sistema de devolución de retenciones, que era una especie... Eso fue exitoso en el sistema de devolución, exitoso porque la derecha siempre dijo que lo que nosotros planteábamos era que no se podía hacer, porque no se podía hacer porque era imposible hacerlo desde el punto de vista práctico. Mentira. Se escondían detrás del escondrijo burocrático, porque imagínate, un estado como el argentino que paga 6 millones de jubilaciones diferenciadas no va a poder devolver retenciones a 80.000 productores en forma diferenciada, ¿no? Y ahora, después de todo lo que hace la ANSES y todo lo demás, mirá si no se puede devolver, o la FIP, mirá si no se puede calificar y devolver retenciones. Ese era un argumento banal, estúpido, pero que por supuesto... ¿Sabes cuál es el problema central, estimado? El problema central es que el campo nacional y popular nunca se anima a dar un debate de frente por la política agropecuaria en la Argentina. Nunca, y somos superiores, notablemente superiores en idea, en concepción, y nunca terminamos de pararnos frente y decirle, miren muchachos, esto no es así, esto se puede hacer de otra manera. Yo veo todas las declaraciones todavía en tiempo y de todos están los tipos, y ninguno de este lado sale a dar un debate, o sea, no tenemos... Eso se debe a varias cuestiones. Primero porque buena parte del campo nacional y popular fue cooptada por esta idea de que hay que tercerizar el técnico que sabe la política agropecuaria. Y lo segundo es que el campo nacional y popular perdió un instrumento central en el debate ideológico por otra agricultura, que es la Federación Agraria Argentina, que siempre fue la pata agraria del campo nacional y popular y que hoy está en manos de un grupo de gente incompetente y encima de ultraderecha, porque imagínate, y que nunca terminamos de entender que hay que recuperar ese sello de la Federación Agraria Argentina para el campo nacional popular, o crear uno nuevo que nos permita pararnos para debatir por otro tipo de agricultura de rostro humano, de agricultura con agricultores. Y todo. Hay una discordia histórica entre el peronismo y lo que en su momento era la sociedad rural. Hoy esa representación se ha fragmentado un poco, pero lo cierto es que
o se ha atomizado en realidad, porque hubo una fragmentación en algún momento y después la mesa de enlace volvió a atomizar la representación agropecuaria, pero lo cierto es que se ven como antítesis, ¿no? El peronismo industrializador, con las capas medias bajas urbanas como principal sostén, y después el sector rural como su antítesis, de algún modo, ¿no? Y eso me parece que explica un poco esta discordia histórica que vos decís, bueno, habría que empezar a laburarla bien desde el sector nacional y popular para evitar que en el futuro sigamos repitiendo esta historia. Y esta historia hoy lo que cuenta, y quiero preguntarte esto para no irnos tanto de la coyuntura, es lo siguiente, a ver si vos coincidís con estos números, que la brecha del 70% entre el dólar oficial y el dólar paralelo, blue o ilegal, como lo quieran llamar, es un estímulo a retener, mejor dicho, es un estímulo y al mismo tiempo está estimulada esta brecha por la falta de liquidación de divisas. Y ahí lo que te pregunto es, ¿qué puede hacer el Estado para conjurar esta situación? ¿Estamos como sociedad rehén de la decisión de 2.500 tipos? Bueno, mira, primero, aparte del tema económico, hay un componente político. Muchos deciden retener para lesionar políticamente al gobierno. Claro, no es una pero están especulando con guita también, ¿no? Ven una brecha del 70%, va a decir acá... Especulan con la guita, pero aún muchos de ellos estarían dispuestos a perder plata con tal de forzar a una devaluación al gobierno para que termine de erosionar su credibilidad. Guarda, que hay mucho, porque yo vi el otro día un chat que hubo, eran como 1.500, 2.000 productores, y el componente de la especulación en orden a tenemos que tumbar a estos tipos, sacarlo y no va más, está en primera fila. Ah, sí, eso hubo un chat de productores diciendo que había que tumbar a estos tipos. Sí, si no fueron tampoco vamos a decir la verdad, Pedro, no, el gobierno, a ver, lo único que hizo fue más o menos esta semana tratar de limitar un poquito a través del sistema financiero. Por eso, no es que fue muy agresivo, digamos, con el sector, el gobierno. Pero les viene perdonando la vida. A ver si se entiende. Les viene perdonando la vida. Pedro. Sí. ¿Hola? Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Una pregunta con respecto al contexto que tiene que ver más con los pequeños productores y la comercialización de sus productos, porque acá en la ciudad de Buenos Aires, o las imágenes que tenemos en la cabeza de cómo afecta la pandemia, tienen que ver con la trama más urbana. ¿Cómo está afectando esto también a lo digamos, a lo rural, pero también el vínculo de los productores con los consumidores cuando es un vínculo directo? ¿Qué está pasando con ese sector de la comunidad rural? A ver, son dos cuestiones distintas. Una cosa son los productores que producen para la soberanía y seguridad alimentaria, para darle un título. Sí. Son los que producen para el consumo, son los que te llevan la lechuga, la fruta, la verdura, la hortaliza. Y otra cosa son los productores que producen cereales para la exportación y que algunos tienen consumo interno. A ver, vos producís soja, el 97% de la soja se exporta, el 3% es consumo interno que incluye semillas, o sea, nada. Eso se vende todo. El maíz, no tengo en este momento, no me acuerdo exactamente, pero debe ser en partes iguales, que se consume internamente para hacer el alcohol en gel, por ejemplo, o para darle comer a los pollos, para darle comer a los chanchos, para darle comer a las vacas, y el otro 50% se debe exportar sin valor agregado. El trigo tiene una proporción similar, o sea, nosotros este año debemos producir cerca de 20 millones de toneladas, 6 millones de toneladas son las que se necesitan de consumo interno entre harina, fideo, factura y todas las cosas que se hacen, el resto se exporta. Digo, a ver, todo lo que está para la exportación, con más o con menos dificultades, por la bajante del Paraná, con un protocolo sanitario, nunca se paró. Se cosechó el 100% de la soja, se cosechó el maíz, se sigue cosechando el maíz de segunda, está todo, funciona exactamente igual. Por eso que eso debería ser una ventaja comparativa frente a la pandemia, que podemos seguir exportando con más o menos precios, podemos seguir accediendo a divisas fuertes para financiar nuestras necesidades internas, pero no está sucediendo, por lo que explicaba Adrián, de que se retiene y todo lo demás, pero también no está sucediendo porque el gobierno no tiene ninguna política seria, profunda y concreta para regular el comercio exterior de grano, que es absolutamente imprescindible en este momento, así como necesitamos regular, no sé, el uso
de los aerorespiradores, sí, porque necesitamos consumirlo nosotros. En este momento también hay una necesidad que necesitamos regular el comercio Estado. Una vez que nosotros necesitamos generar divisa. Bueno, señor, hay un montón de instrumentos destinados a tratar de que los grandes productores liquiden sus cosechas y no se afecte a los pequeños productores poniéndolo todo en la misma bolsa. ¿Y a qué le adjudicás la mano blanda, digamos? La condescendencia. Yo no sé. En el caso de Macri estaba claro yo soy parte de este proyecto. Sí, ya lo sé, te lo pregunto porque ya sé que estás haciendo la crítica. Yo sí, estoy empujando todos los días para que el gobierno tome medidas más profundas, para que los terratenientes sean incluidos, para que la tierra, que el latifundio pague impuestos y sea incluido en la ¿cómo puede ser que el latifundio en la Argentina no pague impuestos? Es una cosa disparatada. Sí. ¿Viste? Escucha, acá hay tipos que tienen y hay tipos que niegan el latifundio. Ahí, Pedro, te puedo decir que Kicillof, apenas arrancó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, intentó avanzar en ese sentido, en la imposición de mayores impuestos a los grandes terratenientes, y tuvo un mes tremendo, con operaciones. Bueno, pero ese es el debate que tenemos que dar. Y Kicillof está acostumbrado a dar ese debate. No, por supuesto, digo que quizá el gobierno nacional, Pedro... La repulsa de Kicillof fue cuando quiso aumentar el impuesto a los puertos de las cargas y descargas, que es una cosa, y se le pararon de mano. Bueno, hay una puja política. Pero ¿sabes cuál es el problema, Dean? Que debemos dar ese debate. Alguien debe salir en nombre del campo nacional y popular y de un Estado popular a dar ese debate con la derecha y decirle, señores, ustedes no tienen razón, están equivocados. A ver, por el Paraná se van 27.000 millones de dólares al año en exportaciones que ni siquiera se pesan. A ver si se entiende, no hay balanza para pesar lo que se vende. Vos pones una verdulería hoy en cualquier barrio, aún en el barrio Nueva Pompeya, y lo primero que compra es una balanza. A ver, el Estado argentino no pesa lo que vende. ¿Qué es, a ojo? Y más esa a declaración jurada, claro. A declaración jurada, ¿no? ¿Cómo? Esa declaración jurada se cobra en función de lo que dicen los exportadores que están exportando. A ojo de buen cubero. Sí. Va un tipo del Senasa, mira hasta dónde se hunde el barco y dice, este barco tiene 50.000 toneladas. Sale de ahí, cambia del Audi A4, se va al Audi A6. Claro. La última, Pedro, te agradecemos muchísimo y por supuesto siempre es un gusto hablar contigo, nos quedaremos charlando más tiempo, pero el tiempo es tirano. Eso nunca se dijo en la radio. Nunca se dijo. Estamos en comunicación con Pedro Peretti. Mucha gente se está enganchando ahora y está muy enganchada con esta charla. Pedro es productor agropecuario y dirigente del sector. Ayer se difundió en redes sociales, en cadenas de WhatsApp, en mentideros políticos, el dato de que BlackRock, que es una de las grandes acreedoras que tiene la Argentina, hay 2 o 3 grupos financieros globales que tienen fuerte acreencia con la Argentina, uno de ellos es BlackRock, es además el principal accionista de Bunge, que es una de las 5 principales exportadoras de grano del mundo y de la Argentina en particular, ¿verdad? BlackRock, entonces, está negociando la deuda con la Argentina y al mismo tiempo es un exportador de granos. El mentidero de la política decía, ¿no será que BlackRock es uno de los que está operando a través de la retención de liquidaciones para que se amplíe la brecha de dólares y presionar el sistema financiero para mejorar su posición como acreedor? Digo, esta era la conspiranoia que ayer estaba circulando. ¿La ves posible conociendo vos el sector? No creo, que BlackRock tiene participación en 17.000 grandes empresas y que tiene el PBI 5 veces más grande de la Argentina, está en el detalle de lo de Bunge o no de Bunge. Me parece que está en número. Me parece que hay, a ver, es siempre trasladar la responsabilidad fuera. A ver, lo decía Arturo Jaureche, la culpa no es del de afuera que invade, sino del de adentro que entrega. Si nosotros nos miramos nosotros un poco mismos y vemos la política que tomamos, a ver, ¿por qué no tenemos una acción más decidida para quedarnos con el puerto de Vicentín y con la línea aceitera de Vicentín? Estaba todo servido eso, ¿no? El tema de Vicentín. ¿Y? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no tomamos esa fábrica de aceite que tiene Vicentín? El aceite es lo que más aumentó en los consumos familiares. Producimos el aceite nosotros. O sea, tenemos la tierra, tenemos la semilla, tenemos la soja, tenemos la moledora, tenemos el transporte, tenemos el gasoil, y el aceite aumenta el 500%. En realidad no tenemos nada de todo eso, ¿no? Está todo concesionado. Ahora, claro, bueno, digo... No como tener no tenemos nada, está todo concesionado. Claro. Sí, bueno, pero, a ver, ¿por qué tomamos precio testigo? Escúchame, sale Vicentín, a ver, no sé cuánto vale el litro de aceite hoy.
pero sale a vender el aceite ganando el 20% del costo de producción. Hay que decir, Pedro, sí, y te pido con esto, hay que decir que... ¿Vos te parece? Te voy a completar esto. ¿Vos te parece? A ver, ¿sabés lo que es difícil? Lo que es muy complejo es poner un ARSAT en órbita. Claro. Lo que es muy complejo es descular el genoma del coronavirus. Ahora, cargar un barco, moler un camión de soja, transformarlo en aceite, envasarlo y venderlo. A ver, eso lo hace... nosotros estamos en cosas realmente... Podemos poner un satélite en órbita y no podemos moler un camión de aceite. Digo, eso porque nos quieren tirar la autoestima abajo como pueblo. Dicen, no sabemos, no se puede. Son todos obstáculos, que toda mentira. Toda mentira. Pedro, te agradecemos muchísimo esta comunicación, como siempre, muy amable. El agradecido soy yo, y un gran abrazo y salud y cosecha para todos. Salud y cosecha, abrazo grande. Pedro Peretti, productor agropecuario.